Tenemos aquí, esta noche tenemos a Patricia Pérez y a Heidi Hassan, que son las autoras, directoras, codirectoras, covisionarias de esta película que se llama Media Voz. Las dos son cineastas cubanas y creo que las dos radican ahora en España. Pero bueno, la película habla de esa trayectoria y por eso quisiera comenzar, vuelvo a preguntar, quisiera comenzar por el principio, preguntándoles cómo surge esta película, ya que forma parte de la narrativa misma de ese comienzo, pero cómo surge esta película, cómo comienza todo. Lo primero yo creo que, y más importante, era que teníamos el deseo de hacer una película juntas. Habíamos trabajado antes, casi siempre yo desde el montaje en las películas de Heidi y Heidi en la fotografía de mis películas, pero en ese momento sentimos deseo de hacer una película juntas, tal vez porque confiábamos también en que si la hacíamos juntas íbamos a conseguir ser lo que necesitaba la otra cuando alguna de las dos se cansara del esfuerzo que significa financiar una película, porque también teníamos claro que queríamos financiar la película para poder entregarnos al proceso de hacerla como nosotros imagináramos en ese momento y quisiéramos, ¿no? Entonces, para eso hace falta dinero y buscar ese dinero implicaba mucho esfuerzo que yo creo que fuimos muy sabias al decidir hacerlo juntas porque así funcionamos. Cuando uno se desanimaba, la otra encontraba la manera de animarla y así todo el tiempo hasta el final, ¿no? Eh, pero cuando sentimos ese deseo genuino, lo primero que hicimos fue preguntarnos de qué queríamos hablar. Y inmediatamente que nos estábamos preguntando de qué queríamos hablar, estábamos preguntándonos qué nos sucedía en ese momento en que estábamos sentadas una al lado de la otra, decidiendo hacer esa película juntas, ¿no? Y lo más llamativo era para nosotras que estábamos cerca de cumplir 40 años, que ninguna de las dos había conseguido ser madre y que no teníamos muy clara cuál era nuestro destino como profesionales, ¿no? Era todavía muy difuso. Empezamos a pensar qué era lo que nos había llevado hasta ahí, ¿no? Y la película que íbamos a hacer, intentar darle respuesta a eso. E inmediatamente después, yo no sabría decirte qué fue primero, no lo recuerdo, muy en paralelo, claramente salió también la forma de la película, que sería a través de una correspondencia, porque esa era la manera en que nos habíamos estado comunicando desde hacía, en ese momento, quizás 10 años, o no, quizás 15, porque ya son casi 20. Eh, y, y además era la forma en que podríamos realmente hacer una película compartida con absoluta libertad cada una, porque cada una podría tener la libertad que quisiera para construir su carta, ¿no? Entonces iba a ser una película compartida y en el sentido creativo también independiente, ¿no? Entonces, eso se fue seguramente afianzando todo esto que te estoy diciendo a lo largo de los años de financiación y de la propia creación de la película, pero desde el principio vino a nosotras, ¿no? Respondernos estas preguntas y desde la correspondencia audiovisual. No, y que también esta película se inscribe dentro de un proceso que veníamos viviendo Patricia y yo con relación al cine autorreferencial, o sea que un proceso que fue madurando, o sea, distintos proyectos anteriores que hicieron que fuéramos trabajando con nuestras historias y las fuéramos compartiendo con los espectadores y las espectadoras y ir también descubriendo a qué punto el contar historias que parten de una historia personal tiene el poder de llegar al resto del público, ¿no? Uh-huh. Y a la vez que es un proceso que es incluso terapéutica para uno, aunque la palabra terapéutica sea una palabra que yo siento que está estigmatizada, que con el tiempo uno lo ha ido asumiendo más y más. Y cuando digo terapéutico, no lo utilizo en un sentido negativo, todo lo contrario, sino como de crecerse uno misma gracias al cine y todo lo que el proceso de construir una película te permite a ti y luego esa experiencia la puedes compartir con los espectadores y cómo es enriquecedor para todo el mundo, ¿no?
Sí, y de hecho, por ahí me quería meter un poco porque ustedes han trabajado juntas desde hace mucho tiempo y eso forma parte de la película. Se formaron cercanamente, esa imagen de ustedes dos desde chiquitas es maravillosa y está relacionado, como acabas de decir, como acaban de decir las dos, con cómo surge la estructura de la película, esa forma de trabajar juntas y la idea misma de las cartas. Eh, y bueno, que la idea misma de la carta es una parte forma parte de una estructura narrativa que funciona y que hemos visto en otras partes, pero que aquí se convierte en una forma muy íntima de ver el tiempo, los cambios y la misma actitud ante filmar. Entonces, es un poco extendiendo lo que empezabas a contar, Heidi, de cómo porque me interesa mucho ese proceso de ser personal, de la intimidad en el cine, cómo es parte de y no se vuelve una cosa pedanta, o sea, que es una cosa interesante desde el punto de vista creativo y artístico, ¿no? Sí, yo pienso porque, claro, mientras estábamos haciendo la financiación, teníamos que poder imaginar cómo iba a ser una película que desde el principio sabíamos que estábamos lejos de poder imaginar. Pero bueno, yo no sabía que estaba tan lejos, ¿no? O sea, eso nos dimos cuenta y nos seguimos dando cuenta ahora, ¿no? Pero tenías que poder decir algunas cosas y dentro de esas cosas que tenías que podías usar o de las que te podías ayudar era buscar referencias, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto las correspondencias eran siempre uno de los sitios a los que acudíamos, ¿no? Buscábamos películas de correspondencia. Pero yo me sentía en lo particular insatisfecha porque no sabía por qué, pero nos fuimos dando cuenta, me fui dando cuenta en el proceso, y era que la diferencia en el caso de nosotras es que la correspondencia era necesaria para nosotras. Uh-huh. Eh, Era una cosa que la propia correspondencia era lo que nos ayudaba y nos ha ayudado siempre, ¿no? La comunicación con la otra. Uh-huh. A avanzar. Es como un espejo a veces y otras veces es como justo lo que necesitas que te digan y quién mejor que ella para decírtelo, ¿no? Entonces, y casi siempre eso se ha manifestado a través de la correspondencia. Y, y en la película de nosotras, eso era necesario, eso era claro. Las otras películas de correspondencia que yo había visto hablaban sobre una correspondencia quizás artística, qué cosas les unía en la creación, pero la mayoría de esas personas, me puedo equivocar, pero por lo menos las que yo más revisaba, no necesitaban del otro Mm. para vivir, ¿sabes? Entonces, por supuesto que no es con esa persona con la que vas a hablar de cosas íntimas, pero yo estaba hablando de cosas íntimas con Heidi, por supuesto que siempre con la conciencia de que estaba haciendo una película, yo hablo todavía de cosas más íntimas con Heidi, pero aquí, cada vez que yo estaba construyendo una carta, mi primera espectadora era ella, sobre todo en el momento este de que contaremos cuando sea necesario, pero en el momento, en el proceso ya de creación de la película, que lo fuimos haciendo carta a carta, íbamos avanzando como si estuviéramos viviendo una correspondencia en tiempo real. En ese momento, siempre mi primera espectadora era Heidi y la única, porque yo sabía que después iba a venir una fase en la que íbamos a quizás trabajar con más objetividad y que ya íbamos a compartirla con más gente, pero esta primera parte del proceso, ella era la espectadora, entonces Mm. yo no tenía reparo en ser todo lo íntima o lo contrario, no lo contrario, pero Los eh, confidentes. sí, pero cuando te abres, ¿no? Te desnudas sin filtro. Entonces eso pienso que ayudaba mucho, saber que mi primer espectador era ella. No, sí, yo iba a decir lo mismo, que eso que Patri se dio cuenta de lo que nos diferenciaba o diferenciaba este proyecto de otros proyectos similares que podíamos haber visto, era esa necesidad la una de la otra. Sin embargo, esto no fue algo como que nos dimos cuenta y trabajamos en ese sentido, sino que fue algo que fue saliendo naturalmente, porque nosotras realmente somos amigas.
No es como dos cartas que se envían dos personas que no se conocen o que se conocen apenas o que comparten ciertas cosas, pero no la vida, ¿no? Entonces, fue algo que fuimos haciendo de manera espontánea, por esto que comentaba Patri de la familiaridad y de lo cómodas que podemos estar una con la otra, pero luego ella nos hizo tomar conciencia de eso, de que el hecho de que nos necesitáramos la una a la otra, o sea, de que ese diálogo fuese mucho más allá de contarnos las cosas, sino de la necesidad de que la otra nos escuchase, de cómo la otra nos veía, de cómo la otra nos podía aconsejar. Creemos que es también lo que hace que A Media Voz sea una película que en todo caso conecta, o sea, conecta fácilmente con cualquier tipo de personas, o en todo caso con personas muy variadas, pero también hace que esas personas siempre las lleve a un lugar de recordar o de rememorar a amistades, a momentos que han tenido en la vida de esa intimidad con otras personas, ¿no? Mm. Y fue, yo creo, sencillamente hacerlo sin ese temor a estarte desvelando o mostrándote, sino sencillamente saber que al final lo que estás compartiendo eh, la gente lo comparte, quiero decir, es normal, es natural. Lo que pasa es que lo hemos un poco como puesto de lado, porque quizás no es correcto socialmente, porque sería abrirse demasiado, porque no sé, pero también para nosotros de algún modo es natural, pero no solamente entre nosotras dos, sino entre, qué sé yo, la familia, nuestros amigos, o sea, es nuestro entorno. Y es algo que tú siempre has vivido de un modo y sencillamente lo muestras así. Es como que, no quiero decir lo reivindicas porque no es una lucha, pero es sencillamente confiar en, en una manera también de vivir. Llevar al cine una manera de vivir y confiar en ella, o sea, más que seguir cómo se debería hacer en el cine. No, y se va retroalimentando también, ¿no? De pronto me puedo dar cuenta de que ya la forma en que, en que me empiezo a relacionar con el hacer el cine que me gusta hacer va influyendo también en cómo llevo la vida, ¿no? Ya están tan ligados que se van retroalimentando. Es algo maravilloso. Sí, es un premio. Para decir la verdad. La voz no solamente forma parte del título y la idea, eso de media voz, una voz íntima, tentativa, pero propia, ¿no? A través de la cual la memoria y el tiempo toman esa forma que ustedes le dan, pero también es una forma de entender la distancia y la similitud que hay entre ustedes dos. Y a mí me interesa mucho la voz en sí, cómo funciona la voz desde un punto de vista de sonido, ¿no? No solamente de que se oye, pero que es una cosa estética también y que contribuye al misterio que se crea, la incertidumbre de los hechos, el futuro, cosas que ustedes están hablando en la película, ¿no? Pero también es parte de un proceso artístico y me gustaría un poco reflexionar cómo pensaron la voz en la película, cómo forma parte, cómo trabajaron la voz en sí. Nosotras el otro día estábamos hablando de la voz justamente en la película y dijimos que, porque a ver, nosotras mientras montábamos la película, o sea, mientras la realizábamos, íbamos grabando una voz tentativa, una voz temporal, ¿no? Íbamos, teníamos un micrófono y íbamos grabándonos. Es importante que se entienda que cada una hacía sus cartas sola de la otra. Sí. Siempre. Claro, cada una con su ordenador y con sus imágenes y el micrófono, o sea, con cada una como con un equipo técnico propio, ¿no? Y íbamos grabando esa voz, pero sabíamos que la íbamos a grabar nuevamente al final. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi edificio estaba en construcción en ese momento. Entonces yo grababa la voz y tenía que interrumpir porque había un martilleo o porque el ascensor se escuchaba mucho, se escuchaban voces, en fin. Pero ¿por qué cuento esto? Porque
hay algo que al final de algún modo se pierde cuando se hace esta última grabación, que fue algo que, bueno, ya luego hablaremos mejor, pero que trabajamos muchísimo, el tema del tono de la voz. Pero hay algo que se pierde y son esos cambios de la voz. Porque no es lo mismo una voz que uno graba un día agripada, o un día acabada de levantar, o otro día cuando estás mucho más acelerada. O sea, como que todo ese tipo de matices de la voz, de algún modo, se pierden cuando uno hace una grabación final. Independientemente de que le hayamos dedicado mucho tiempo a esa grabación final, porque para nosotras la voz era como una protagonista más de la película, ¿no? Pero bueno, es como lo que se gana con una cosa y lo que se pierde con otra, ¿no? Quiero decir, la película quizás hubiera tenido muchos más matices en esos tonos, o sea, en esas voces distintas, ¿no? Y sentir quizás te ayudaría también a sentir más el paso del tiempo. Se volvería un recurso narrativo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no fue así, no era posible hacerlo así también por razones obvias técnicas y también porque la voz fue evolucionando muchísimo, o sea, el texto fue evolucionando. Y no es lo mismo escribir un texto que decir un texto, y una vez que lo estás diciendo te das cuenta que hay cosas que no te sale bien decirlas, no las pronuncias bien, te trabas mucho, o incluso escuchándote ves el texto de otra manera y crees que hay cosas que en texto te funcionan, o sea, en papel te funcionan, pero luego cuando las escuchas te das cuenta de que es una información que le estás dando demasiadas veces, que ya al acompañar a la imagen no hace falta o esa imagen o ese texto. No, es un proceso muy vivo que se va construyendo a medida también que vas poniendo en contraste esa voz con esas imágenes, ¿no? Y claro, eso fue cambiando mucho desde el inicio hasta el final del proceso. Hay textos que siempre estuvieron ahí, que son como pilares, pero luego hay otros que desaparecieron o que se agregaron o sencillamente que se modificaron ligeramente. Entonces, para todo eso había que volverlo a grabar, ¿no? Y para nosotras una cosa que era muy importante era cómo dar ese tono. Y de hecho incluso era tan importante que yo hasta empiezo la película diciéndolo. O sea, es como estoy buscando ese tono porque no queríamos que la película fuese dramática además. Y me explico con lo de dramática además. No hay ningún problema con el drama o con lo gris, la oscuridad, el peso, pero nosotras sentíamos que, o sea, teníamos la necesidad que la película fuera de alguna manera fiel a nosotras. Y Patricia y yo nos caracterizamos por, independientemente de las dificultades que puedan haber, que al final las tiene todo el mundo, encarar la vida de una manera bastante optimista y con bastante fe, con bastante esperanza, con bastante energía, ¿no? Es como que le ponemos mucha alegría a las cosas finalmente, cada una a su manera, pero es algo que igual nos habita a ambas, ¿no? Hay una alegría en el vivir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la película es al final un compendio, porque son 15 años resumidos en 1 hora y 20, donde uno está contando principalmente dificultades en la vida, pero que no es toda la vida, evidentemente. Entonces, nosotras con la voz intentamos ser fieles a lo que estábamos contando, quiero decir, tampoco lo podíamos contar en un tono festivo o en un tono ligero o rápido, porque estábamos hablando de cosas muy profundas y difíciles, pero ser todo el tiempo conscientes que no queríamos que el tono hundiese la información, porque, o sea, hundiese lo que estábamos contando, porque nosotras no lo vivíamos así. O sea, porque para nosotras siempre prevalece, detrás de todo, prevalece una especie de ilusión, de alegría y de confianza en que la vida sigue, o hay que seguirla, o lo que sea, pero se sigue de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso fue algo que intentamos, entre otras cosas, transmitir con la voz. ¿Quieres añadir algo, Patri? Es cierto lo que dice Heidi, que se sacrifica cuando grabas en un mismo día varias cartas, ¿no? Pierdes ese algo que no sabes que tienes un día que lo hace diferente del otro. Pero yo tampoco recuerdo que nos lo hubiéramos trazado como un objetivo, quizás ahora lo tenemos más claro.
Pero Sí, sí. pienso igualmente que de habernoslo trazado como un objetivo, hubiéramos encontrado una estrategia para que eso se mantuviera, pero yo no sacrificaría, yo en lo particular, lo de grabar en un estudio, porque es tan... la voz en off de la película es así como lo que te coge de la mano todo el tiempo y te lleva y te coge y te lleva para este rinconcito o para el otro, ahora este chorrito de agua. Entonces, para mí tenía que ser perfecta, perfecta la grabación, limpia, que el tono fuera el que queríamos, que no sacara ni un minuto. Entonces, eso cuesta, de verdad, siento que es difícil en unas condiciones de grabación que no fueran las ideales. Ujú. Es súper interesante lo que cuentan porque sí, efectivamente son, o sea, es la relación entre la voz y el tiempo y en el momento, ¿no? El tono, la emoción, la intimidad de la misma voz, ¿no? Pero también me encanta de que la voz no siempre se relaciona directamente con la imagen. Entonces, ese como contrapunteo de la imagen y la voz crea también una atmósfera interesante en la película, ¿no? Que un poco te añade lo que busca. Si el tono no es una cosa tan difícil como que de acercarse y de precisar, esa cosa, ese espacio que se crea entre no tener exactamente la voz con la imagen, porque se crea una especie de confusión a veces. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la voz de cuál? Y es una cosa que enriquece la película mucho, me parece. ¿Sabes? Nosotros nunca podremos vivirlo así. Por supuesto que no, pero para No nosotros, sabemos de lo que hablas. por supuesto que no. No, pero además que escucharse uno mismo. Bueno, tú hablabas hace un ratico de la autorreflexión como forma de practicar, de filmar y todo eso, pero escuchar nuestra propia voz siempre es una cosa rarísima, ¿no? Que te saca inmediatamente de, como que es una forma de discomfort, no, ¿cómo se dirá en inglés exactamente? Pero Incomodidad. una incomodidad, exacto, Sí, una cosa que sí, te choca. nosotras siempre nos pasa que yo sé que la película me sigue emocionando, si me emociono, que cuando me emociono siempre con una carta de Heidi, y a ella le pasa al revés conmigo, ¿no? Ella se emociona, pero si se emociona es con una carta mía, y es eso, porque sigue siendo tan fuerte escucharse, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Eh, Pero yo creo que la solución a eso, porque es cierto que o sea, uno se tiene que acostumbrar a su voz, si no el proceso de media voz es o sea, es demasiado incómodo, ¿no? Pero yo creo que uno sale de esa dificultad diciéndose, ok, ¿cuáles son las soluciones? Que lo hagan unas actrices. Y de repente se te hace tan raro imaginarte a otra persona haciendo de actriz, ya sea tuya o de Patricia, que dices, ok, la voz, vamos a trabajar esa voz. ¿No? Es como lo, lo aceptas, sí. Sí. Y que sobre lo que tú decías antes de que, bueno, a veces es cierto que las voces se pueden confundir. De hecho, eso fue algo también que valoramos, ¿no? Que para las personas obviamente no es tan claro como para o sea, las personas desconocidas no es tan claro como para sí. nosotras o nuestro entorno quién está hablando en cada momento, ¿no? Pero por otra parte, tampoco nos importaba mucho el hecho de que, o sea, nosotros queríamos que los espectadores tuvieran algo claro, algo, o sea, cosas esenciales en las que no se perdieran y no se estuvieran haciendo preguntas todo el tiempo, porque si no, no te puedes conectar con la película. Pero luego, si hay momentos, y de hecho nos pasa mucho, que cuando alguien comenta algo de la película, pone en mi boca o en la de Patricia cosas que dice la otra. Sí. O dice, porque cuando Heidi estaba en España, o sea, como que cruzan las historias todo el tiempo. Pero eso finalmente no es importante porque nosotras lo veíamos como que podría ser también la historia de una mujer con dos caminos distintos. Y eso también tenía algo bonito, que hubiesen podido ser esas dos posibilidades. Entonces, que se esté un poco confuso de
¿Cuándo Sí, empieza uno? Cuando un poco confuso, no confuso del todo, porque confuso del todo no habría sí, funcionado. sí. No era para nosotras un problema. Y otra cosa que quería decir era que tú comentabas que bueno, que la voz no repetía lo que dicen las imágenes, ¿no? Y esto yo pienso que es algo también que tiene que ver con lo que aprende una de la otra, en el sentido de, yo pienso que quizás yo que tengo una formación más vinculada a la imagen, puedo haber hecho que haya cosas, o sea, que Patricia se haya sensibilizado con determinadas cosas de la imagen a lo largo de la vida, de la imagen, o sí, la imagen en general, vamos a decir. Las artes plásticas, pongamos. Sin embargo, yo siento que yo me he sensibilizado mucho más con el sonido gracias a Patricia, a la Mm, sensibilidad que ella tiene con el sonido. Entonces, una vez que uno ve el sonido como un recurso expresivo a la par que las imágenes, uno no viene a acompañar esas imágenes con nada. Uno crea lo mismo con imágenes que con sonidos. Y esto es algo que yo siento que ahora soy muy consciente de eso, pero que pienso que tiene que ver, o sea, que yo lo bebí de una sensibilidad inicial que tiene Patrick con el sonido. sí, es maravilloso en ese sentido. Y lo que yo decía era que para mí no es confuso, de hecho es enriquecedor porque además añade, ¿no? a esa cercanía entre ustedes, pero también la cercanía del proceso de cómo trabajar juntas. Entonces no me parece confuso en ese sentido, me parece que eso enriquece. Pero ahora que mencionas la imagen, hay una plasticidad en la imagen también que comienza la película, ¿no? Y los sonidos también. Y tenemos imágenes borrosas, imágenes volteadas después, imágenes abstractas, imágenes que se confunden con otras cosas y imágenes muy bellas. Entonces, un poco quería platicar también de eso, en algún momento Patricia o Heidi, ahora no me acuerdo cuál de las dos, pero creo que Patricia dice que está filmando como que es una cosa compulsiva, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Y porque además tuvo que haber una selección de imágenes y lo que iban a... es esa cosa expresiva, ¿no? Con que comienza la película y te da a conocer, te crea un tono visual desde el comienzo. Sí, yo recuerdo en un festival que fui yo sola, Heidi no estaba, en el País Vasco, no me acuerdo exactamente dónde, eh, y que una señora mayor se levantó y me dijo, pero ¿cómo se les ocurrió la primera carta? Y claro, Heidi no estaba, estaba yo, ¿no? Y yo le dije, bueno, eso la hizo Heidi, no, o sea, no estaba planeada, ella la hizo así, ella tenía que hacer una primera toma de contacto, ¿no? Conmigo, tenía que inventarse eso, ¿no? Y la señora dijo, es que dile de mi parte que es perfecta, que no podía empezar de otra forma. Y era así como, nunca nadie o sea, nos dicen cosas de principio, pero así como esa señora. Y creo que es realmente intuición, o sea, es impresionante, porque ahora tú dices que esa primera carta recoge toda la compulsión y creo que nunca lo habíamos pensado, pero es cierto. Oye, yo no sé si yo me sabía esa historia de la señora. No, yo sí te la hice, pero se te olvida. No, claro, la dificultad estaba en cómo tomar contacto con una persona que llevas tanto tiempo sin ver, con una persona que es tan importante para ti y a la que le quieres contar tantas cosas que como dice Patricia, de hecho, en su texto, no sabes por dónde empezar, ¿no? Y al final lo que intentas es como poner las imágenes al servicio de la narración y que transmitan una gran bruma, ¿no? O sea, como una gran confusión. Sin embargo, que te den algunas pistas, porque es lo mismo de siempre, es ese equilibrio entre que la persona esté, cuando digo la persona me refiero a los espectadores, estén totalmente perdidos o tengan cosas a las que agarrarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí fue muy revelador darme cuenta de que el laberinto
es un poco la imagen a la que se vuelve. O sea, el laberinto yo no lo utilizo una vez puntualmente, sino que el laberinto viene siendo como el río central de esa carta, y luego tiene los afluentes que son como que salgo del laberinto y muestro cosas, pero siempre vuelvo al laberinto. Y cuando uno piensa volver a un laberinto, es realmente una sensación tan... O sea, si lo que tienes seguro es el laberinto, es que estás completamente perdida, ¿no? Pero sí, es lo que dice Patri, es más bien la intuición y como estar muy clara de cuál es la sensación que necesitas transmitir, ¿no? Y luego ir buscando cómo ir conectando también una imagen con otra para que tenga sentido, porque si te pones a ver las imágenes de esa primera carta son sacadas de lugares muy, muy, muy diferentes unas de otras, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para conectarlo? Sí. Y ahí el sonido va muchísimo. Claro, solo que el sonido actúa de una manera muy subconsciente, porque por ejemplo las imágenes, si uno hace un esfuerzo podría recordar, bueno, sí, hay un río, hay un esto, hay un lo otro, sin embargo, cuando yo empiezo a hablar de sonido de una mosca, nadie lo escuchó, o sonido de un radar buscando tampoco, entonces es como que actúa en nuestro inconsciente, pero no sabes que lo escuchaste, ¿no? Pero están ahí. Sí, porque incluso esa mosca se quedó, yo de vez en cuando la escucho, ¿no? Y esa mosca, como se ha salvado. Sí. Y ella venía de un plano que ya no existe, que era el plano de unos caballos, ¿verdad, Heidi? Sí, exactamente. Sí, era un plano anterior que finalmente la imagen se fue, pero se quedó el sonido. Son imágenes impresionantes, increíbles, increíbles, la verdad. Y bueno, hay tanto que hablar, pero que no quiero que se nos pase, bueno, porque pensando en las imágenes, por ejemplo, el agua, hay agua constantemente en la Pero lo que película. es súper bonito es que, digo, porque esto va en la misma dirección de lo que estás hablando y seguro vas a seguir diciendo, que todo eso lo fuimos construyendo en tiempo real. No, nosotros, por contar un poco el proceso que creo que es importante para entender la construcción de la película, nosotras empezamos a hacer, estuvimos financiándola 5 años, escribiendo un guión que sabíamos que no iba a ser el guión de la película, pero que hablaba de los temas por lo menos y más o menos esbozaba los personajes que éramos Heidi y Patricia en el momento en que estábamos financiando la película. Pero solo vimos las imágenes de archivo de cada una y empezamos a trabajar con esas imágenes cuando estuvo la financiación. Entonces, cuando estuvo la financiación, fue que digitalicé todas mis imágenes, que Heidi empezó a trabajar con sus fotos y a decidir qué grabarme para mí, porque la película es autobiográfica, pero hay muchas cosas de guión, como por ejemplo decidir que Heidi había emigrado después que yo, era importante para nosotras. Entonces, claro, el archivo de Heidi, de cuando Heidi y yo emigramos a la misma vez, pero para la película era importante crear dos mujeres con una emigración diferente. Entonces, el archivo de Heidi no valía, el archivo, digamos, que ella podía haber grabado en Ginebra cuando tenía 24 años, porque en realidad estaba hablando de esa emigración, desde la emoción de que le produjo esa emigración, pero como si hubiera emigrado recientemente. Entonces, ella tenía que crear imágenes como si fueran archivos, y todo eso lo hicimos. Y cuando ya yo revisé mi archivo y Heidi creó las imágenes y trabajó con sus fotos, entonces empezamos a construir las cartas. Esta construcción nos llevó alrededor de 8 o 9 meses, en que Heidi construía una carta para mí con la pauta que nos habíamos hecho en escaleta y sabíamos que teníamos que atravesar un viaje en el que cada una tenía que hablar de algo relacionado con el tema que ya habíamos diseñado en esta carta, pero yo no sabía con qué imágenes, con qué texto, con qué sonidos, con qué nada me iba a llegar Heidi. Así que mientras ella hacía su carta, yo esperaba, iba revisando, haciendo cosas, ¿no? Pero cuando me llegaba su carta, yo le respondía desde esa emoción inmediata que me estaba generando su carta, ¿no? Y no sabíamos realmente en este proceso, no habíamos definido nada visual. Lo fuimos encontrando todo. O sea, nosotras incluso temíamos que nuestras cartas se fueran, nuestro primer temor era
nuestras cartas se van a aparecer, porque hemos, Ujú, hemos, ujú, hemos crecido creativamente juntas, ¿no? ujú. Eh, y no, mientras íbamos haciendo la película, esta película que hicimos ella y yo para cada una de nosotras, ahí en ese momento es que fuimos entendiendo que no contábamos igual, que cada una tenía, usaba recursos diferentes, empezábamos a ver esto mejor, entonces si había algo que podía parecerse, pues ya fuimos como entendiendo. Ah, pues la pantalla de partida es Patri, con imágenes de archivo, con no sé qué, que cada vez que aparece una foto, yo podría haber puesto una foto, pero si ya ese código fue tan claramente para Heidi, ¿no? Era como, vamos a respetar lo que fue saliendo, ¿no? Pero todo eso se fue sentando en este proceso Ya. de 8 o 9 meses de auténtica, de verdad, búsqueda. Y después Ujú, fue que intelectualizamos eso, ¿no? ujú. Y Entonces, como crear, como construir el proceso de descubrimiento dentro de lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. sí. No, Mm, y a veces también, o sea, te equivocas porque crees que va a ser de una manera y luego termina saliendo de otra. Pero cuando digo te ujú, equivocas es que esa exploración te permite descubrir cosas, o sea, que tú crees de antemano que van a ser de una determinada manera y no lo son. Y por ujú, ejemplo, lo que decías tú con relación al agua, yo no recuerdo, quizás Patri se acuerde mejor, No, no. si nosotros nos habíamos planteado tan claramente la presencia del agua en la película. ujú, Sin embargo, el agua termina saliendo porque nosotros venimos de una isla, porque nos conocimos en una piscina y porque el agua también tiene la característica de que uno, o sea, de que se le conoce en varias formas, o sea, en varios estados, gaseoso, líquido, sólido. Y eso tiene que ver un poco con la mutación que tienen los personajes en la película. ujú, Y fíjate, es ya como la frase esta de cuando los astros se alinean, sí, como todas las cosas contribuyen, que la música de la película surge, o sea, la inspiración para el músico, de la música que él hizo, que además me parece que, que es un trabajo precioso, ujú, es de un sonajero que grabamos. Y ese sonajero, tiempo después yo supe, bueno, había varios sonajeros, ¿no? En un sitio. Y a mí había solamente uno que me llamaba la atención. Y ese fue el que se grabó, ¿no? Y tiempo después yo supe que cada sonajero respondía a un elemento, aire, agua, tierra, fuego. mm. Sin embargo, los otros era como que el sonido no me gustaba nada. Y el del agua me parecía que era como el sonido de la película. Y mira tú, y fue totalmente, o sea, como que hasta ahí Sí. No, coincidió que el agua saliera. el sonajero nunca tuvo ninguna intención de convertirse en la música de la película, pero Ujú, ujú, realmente fue quien dio las pistas mm, para la música de la película. mm. Que tú lo usaste desde la primera carta, ¿no, Heidi? Creo que sí. Mm. Sí. Y después todo, ese sonajero, Dios mío, como, Increíble, como se sí. les tiró. Bueno, y Después hablando el de la músico la isla, usó mucho. hablando de la isla, eh, ¿cómo relacionan entonces la experiencia que han vivido, un poco lo que venían diciendo de esa cosa del agua, ¿no? De desarraigo de Cuba y la actitud hacia la imagen y la voz en la película, el recuerdo, la identidad, todo eso que viene a ser muy presente. Yo la experiencia más fresca, que no sé si te responde tu pregunta, pero es como lo primero que me vino así mientras decías eso, ¿no? Es que acabo de venir también de Cuba. Ujú, Y era estar sentada, no ya en el malecón porque estaba lloviznando y el mar estaba bastante eh, incómodo para estar sentado en el malecón. Y era de noche y me senté enfrente en el Riviera, ¿no? En un costado que nunca me había sentado, pero que tenía la calle y el muro y el mar. Y yo miraba aquello, yo sentía el límite y decía, wow, es que es un límite muy fuerte, ¿no? Ese mar ahí que tú no sabes cómo puedes salir de ese sitio, ¿no? Y a ujú, la misma vez es el lugar donde mejor puedes respirar, ¿no? Es escape, pero límite, ¿no? sí. Es algo muy especial, ¿no? Y que uno aquí inconscientemente lo busca y lo busca y lo busca, pero allí es un muro Mm, tremendo, mm, que te hace sentirte muy solo,
ahora mismo es de una soledad Sí. que es fuerte, te hace sentirse solo y lejos. Sí. Sí, sí. Esa fue la imagen que me vino, pero no me acuerdo tu No, pregunta. Bien no, que- no, no. Sí, Todo eso vale. sí, O sea, es un poco, bueno, porque la película tiene que ver con esa salida, sí. con perder las referencias, creo que dice Y que Heidi. realmente también Heidi la cuenta con ese hombre saltando del muro del malecón, ¿no? Es como, es que es eso, es por el mar. Pero no lo había pensado, lo que acabas de decir, no lo había pensado así, de que después en otras partes estaba buscando el mar. Sí, Y viene a tener todo otro significado, ¿no? sí, porque ya yo Pero siento, por sí, ejemplo, que aquí, aunque yo viva cerca del mar en Galicia, ahora no vivo en Galicia, pero ahí vivía cerca del mar y ahora vivo en la montaña cerca de Madrid, tal vez yo no me muevo nada, me muevo mucho menos que lo que pensaría que me iba a mover cuando estaba en Cuba, ujú, pero la sensación de estar en un continente es tan diferente, ¿sabes? La sensación de que tú puedes moverte y llegar a los sitios y atravesar países, aunque no lo hagas. ujú, Aunque yo estaba en Galicia, al lado del mar, la relación con el mar era diferente, ¿no? No era un límite, ujú. era otra cosa más que tú puedes hacer. Pero en Cuba es un límite. Claro, es tener la posibilidad, ¿no? Mm. Que yo tampoco sé si esto responde bien a tu pregunta, pero a mí lo que me hizo pensar cuando lo estabas diciendo era que yo siento que ahora la relación de nosotras con Cuba ha cambiado después de A Media Voz. O sea, que A Media Voz ha servido eh, para vivir nosotras un proceso interno que ha hecho que hayamos entendido muchas cosas, hayamos evolucionado también, o sea, Mm. puntos de vista, y hayamos acomodado cosas en su sitio. Yo, por ejemplo, entendí haciendo la película cuán lastre me estaba haciendo Cuba. Y cuando digo cuán lastre me estaba haciendo Cuba, no digo que sea únicamente lastre, estoy hablando como del lado negativo de esa nostalgia, ¿no? Me di Sí. cuenta de cómo esa nostalgia estaba atentando contra mí. Ujú. Y eso es por decir, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? que entendimos haciendo la película. Entonces, yo siento que haber tenido la posibilidad como de volverme a colocar en ese lugar de esa muchacha que llega de Cuba, con lo que se enfrenta, las situaciones que va viviendo, etcétera, en fin, lo que cuenta la película, eh, a mí a Patricia le dio la posibilidad de descubrir determinadas cosas y a mí otras, ¿no? Y una de las cosas que me dio la posibilidad de descubrir a mí fue ubicar mejor ese sentimiento con relación a Cuba y esa nostalgia. O sea, yo me di cuenta que era una nostalgia que estaba acaparándolo todo, que estaba Mm. filtrando cómo yo me relacionaba con las cosas. Y yo siento que después de A Media Voz, yo vivo la nostalgia de otra manera. Y por eso hablaba al principio del arte también como un proceso terapéutico, o un Ujú. proceso que te da la posibilidad de crecer y de ver las cosas de otra manera. Y es porque acomoda, o sea, estar trabajando todo ese tiempo en eso te permite ver la realidad y en este caso ver tu realidad o verte a ti misma de otro modo. Porque lo que estabas diciendo, ¿no? Esta relación eh, con algo que ya no existe y que Ujú. existe de una forma muy distinta y lo hablan así en la película. Eh, y esa relación, esas emociones se han complejizado de tal forma, bueno, antes también eran, pero es otra cosa, ¿no? Em, y El problema entonces, es que, ay, perdona, no, no, Cristina. sigue, sigue, sigue. No, como que yo siento que cuando hicimos la película igual había todavía en el fondo una especie de respeto hacia determinados valores, ciertas cosas que la revolución creó, porque quieras que no, nos criamos ahí, somos hijas de la revolución, entonces también tenemos como todo ese conflicto interno, es muy Sí. complejo para nosotras, ¿no? Pero es que ahora mismo no hay respeto ninguno por lo que está pasando, o sea, ahora mismo no hay respeto ninguno por el gobierno, por la No. represión tan grande del gobierno hacia la población en general y hacia
hacia los artistas, o sea, la censura ha sido en los últimos 2 años así ya como abierta y sin ningún tipo de Sí. disimulo, ¿no? Entonces, nada, es un país que está expulsando a, a su talento, o sea, a todos los jóvenes que pudieran construir algo, que pudieran hacer, generar, y que son los que tienen que hacerlo, son justamente los jóvenes los que tienen que hacerlo, no personas que tienen ahora mismo mínimo, en el mejor de los casos, 60 y pocos años. Entre Sí. 60 y 90 años no pueden ser esas personas, o sea, tienen que poder estar abiertos y escuchar lo que propone la juventud. Pero no estoy hablando solamente en términos de gobierno, ni mucho menos, estoy hablando en cualquier situación. Es que no solamente los jóvenes no tienen espacio, es que la generación de nuestros padres no tuvo espacio tampoco. Sí. O sea, no tuvo voz y normalizamos eso. Era como... Pero claro, ahora mismo las nuevas generaciones que no están en ese punto en que estamos Patricia y yo, que nacimos en el año 78, y que eso hace que estuvimos durante mucho tiempo, o sea, en todo caso hasta nuestra adolescencia, viviendo en un mundo que más o menos se mantenía ahí con su propia lógica y tenía un sentido. No, o sea, la generación ahora mismo, mucha gente ni siquiera conocía a Fidel, no sabe quién es Fidel y le da lo Sí, mismo. exacto. Entonces es mucho más rebelde. Y esa rebeldía se apaga a palos. Vale, A sí. palos y sobre todo porque la violencia en Cuba no es tan visible como puede ser en otros lugares del mundo. Si no se apaga de una manera sinuosa, rebuscada y para mí como mucho más tremenda, porque al no ser tan visible el resto del mundo no reacciona de la misma forma, ¿no? Y es matando a la persona a fuego lento. Ujú. Entonces eso hace que yo siento que sí, que sería muy distinta nuestra manera de hablar del país hoy, pero estoy contenta que lo hayamos hecho en ese momento, porque es Yo bueno como también. recoger también como los distintos momentos, ¿no? Y quizás si hiciéramos la película hoy sin haber hablado antes del país y hablásemos de la manera en que pudiéramos hablar hoy, también no sería del todo eh, sincero con relación a lo que ha sido nuestro proceso, Mm. en el sentido de que ha habido una evolución incluso ahí. Entonces, de algún modo, a Media Voz recoge ese momento y ya otros proyectos recogerán quizás, no sé, este momento de hoy. Pero a Media Voz es como que guarda la memoria de ese instante en que uno todavía lo percibía con una cierta ingenuidad, ¿no? Y con más nostalgia también. Sí, es lo que pensaba, que de alguna forma ella ya en sí misma vamos a tener nostalgia de la nostalgia que hay en la película, ¿no? Es como, ya ella es mitológica. Sí, es como, no sé, me viene a mente esa imagen bueno, ya que parece una imagen, que es una imagen vieja, ¿no? La de Sí, el edificio en que están subiendo a, a la azotea y que desde allá está Patricia detrás del lente, están las dos filmando, o sea, es esa filmación, ¿no? sí. De la escuela, me imagino, Mm. que estaban en la escuela, entonces que también, que esa imagen para mí tiene mucha complejidad, ¿no? En el sentido de que también te muestra la emoción de estar filmando, de estar trabajando juntas, la alegría de hacer lo que están haciendo, pero también es eso, una distancia de algo que ya no es. Ahí se eh, había una ingenuidad. y se Dios. ve en esas caras así todas. Sí. eh, sí, sí, que vuelve y volvemos a esa imagen al final, ¿no? Entonces, y bueno, de todas maneras, entender para ustedes y para los que conocen a Cuba, entender ese proceso que está pasando y entenderse a uno mismo desde el punto de vista creativo con relación a ese proceso y entenderse afuera de Cuba, porque yo creo que la gente viene con actitudes de lo que puede ser, o sea, que Cuba figura muy grande dentro de esa imaginación que tiene la gente sobre el artista de Cuba. Entonces, me encanta mucho de que la película
complejiza eso desde un punto de vista muy íntimo. No para decirlo el individual en la sociedad, sino muy íntimo. O sea, que revela otras cosas que son de proceso creativo, que son de lo que es recordar, de lo que es no estar seguro de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es como estar pensando con ustedes lo que está sucediendo. No, y yo creo que también es importante, y esto lo digo sin pretensión ninguna, pero no quiero dejar de mencionarlo, que la película de algún modo, o sea, hay muy poco cine de la diáspora, y sobre todo el cine de la diáspora, hasta hace nada no se consideraba cine cubano. Uh-huh. Y yo pienso que fue gracias también a la labor de personas académicas, de críticos y críticas, y digo específicamente el caso de Zaira Zarza, que es una cubana. Sí, yo la conozco. Ajá. Yo recuerdo que yo no me sentía parte, viviendo fuera de Cuba, yo no me sentía parte del cine cubano. Y fue Zaira y que esto también hace parte de esa ingenuidad de uno, ¿no? Y que puede parecer como muy, no sé, muy tonto por mi parte, pero eso de dónde tú te reconoces y o sea, eso habla mucho de cómo funciona Cuba, eso habla mucho de ese límite que está hablando Patricia del malecón, y es que una vez que tú traspasas ese muro, ya no eres de nosotros, y uno se percibe a sí mismo así, y es lo que es tremendo, que lo tienes como insertado dentro de ti. Uh-huh. Entonces, lo que siento es que, o sea, por lo que estoy también contenta por la película, es porque siento que alimenta ese cine diaspórico, ese cine que es esa mirada de Cuba hecha fuera de Cuba. O sea, es cómo se mira desde el otro lado del malecón, cómo se recuerda desde el otro lado del malecón, cómo se ve, cómo uno se proyecta, porque siento que es muy diferente. O sea, no es igual la película que uno habría hecho viviendo en Cuba que viviendo fuera de Cuba. Entonces pienso que es importante que ese tipo de películas existan, porque ayudan a esa diversidad que tanto necesitamos, ya que hemos estado todo el tiempo bajo una única mirada, única manera de ser, y pienso que ayuda a ampliarlo y a mostrar también la variedad, no solamente de miradas, sino de personas, de modos de vida, y también lo que uno le puede aportar a su país, teniendo una mirada distanciada. Gracias a las dos. Y suerte con los nuevos proyectos. Muchas gracias. Y seguimos hablando. Sí, cuando quieras. Muchas gracias a ustedes. Un placer.